Ya. Ya, compañeros. Buenas noches, compañeros. Les saluda Nancy Janet Pizango Villavicencio, coordinadora del grupo 5 de la materia de interpretación de bases del derecho del doctor Cristian Benavides. El grupo 5 está integrado por Daniel Pinos, Ana Ponce, Janet Pizango, Lizeth Pozo, Fernando Proaño y Franklin Turco. A continuación, le cedo la palabra desde la exposición al compañero Daniel Pinos. Buenas noches, profesor. Soy Daniel Pinos y yo les voy a explicar y hablar un poco sobre lo que es la aplicación y el conflicto de la ley en el tiempo. Empezamos diciendo que toda ley tiene un ámbito temporal de vigencia. Ya, toda ley tiene un ámbito temporal de vigencia, que significa que la misma solo produce efectos por un tiempo determinado. La regla general en esta materia es que la norma jurídica se aplica a los hechos que se produzcan durante su vigencia. Y de aquí salen varias preguntas, varias cuestiones, que sería una, por ejemplo, ¿qué pasa si un hecho ha ocurrido bajo la vigencia de una ley antigua, pero las consecuencias jurídicas de este hecho se producen bajo la vigencia de una nueva ley? O qué ley se debería aplicar en estos casos, la ley antigua o la nueva, y a continuación les voy a dar una regla general que se rige a esta materia. La regla general en base a esto sería la llamada irretroactividad, que es por medio de la cual se establece que la ley rige todos los hechos y actos que produzcan a partir de la vigencia, a partir del momento en el que esta ley es decretada, garantizando que los derechos que hayan sido adquiridos bajo una ley antigua o una ley antes de que la nueva se haya puesto en vigencia sean respetados y sean sin perjuicio de que afecten las meras expectativas de derecho. Por ello, si una situación jurídica se ha consolidado completamente bajo la ley antigua, no existe propiamente un conflicto de ley. Con esto culmino mi tema y doy paso a mi compañera. Muchas gracias. A continuación tenemos la presentación de la exposición de la compañera Ana Ponce. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciada del espacio. Los actos de las leyes pueden representarse cuando enaman diferentes autoridades. Es como llamar la aplicación de la ley en el espacio, o de la misma autoridad, pero en épocas diferentes, o llamada aplicación de la ley del tiempo. El derecho internacional privado es el encargado principalmente de estudiar a fondo los conflictos de las leyes que surgen en la medida del legislador que concede derechos de los extranjeros. ¿Qué es la aplicación de conflictos en el espacio? Es el conflicto de las leyes que se da entre las leyes que se llaman simultáneamente en vigor de dos lugares distintos. ¿Qué es la aplicación de la ley en el espacio, en el tiempo? La aplicación y conflicto de la ley en el tiempo y en el espacio significa que toda ley tiene un ámbito temporal y un ámbito especial. Esto significa que solo puede tener cierto tiempo y en determinada porción del espacio. ¿Dónde se aplica la ley en el espacio? Se aplica la ley en el espacio a domicilio.
que concluye la ley que se rige en la relación jurídica. Es la del lugar de la que cede la relación que se distingue en dos eventos del derecho. Gracias. A continuación, sigue la exposición Janet Pizarro con la retroactividad. La retroactividad proviene del prefijo, se deriva del latín que significa retroagere o accionar hacia atrás, obrar hacia atrás. Según Suárez Coria, se define en una sucesión temporal de leyes. La aplicación de la norma jurídica nueva, a supuestos de hecho, actos, relaciones y o situaciones jurídicas nacidas y constituidas con anterioridad a su entrada a vigor y que tuvieran el origen bajo el imperio de una nueva norma. Una ley retroactiva, si obra a ser pasado cuando actúa sobre situaciones anteriores a la iniciación de su vigencia. En derecho, la retroactividad es un posible efecto de normas y actos jurídicos que implica la extinción de su aplicación en una norma que se establezca que su aplicación será sobre hechos futuros. Para Moto Salazar, la retroactividad puede ser retroactiva, negativa o positiva. En negativa, cuando no se permite su aplicación en perjuicio de persona alguna, y la positiva es aquella que está permitida en su aplicación y viene a constituir una obligación para el juez competente por ser la que más beneficia al inculpado. Sin embargo, dicha posibilidad no es una situación excepcional porque puede estar en contradicción con el principio de la seguridad jurídica. Protege la certidumbre sobre los derechos y obligaciones que las personas poseen. Cuando una ley es retroactiva, quiere decir que independientemente de cuándo se cometió el acto a juzgar, si hay una ley posterior en contra de ese acto, se le sancionará. De acuerdo al artículo 7 de la ley, no se dispone sino para lo venidero, no tiene efectos retroactivos y en conflicto de una ley posterior con otra anterior se observan las reglas siguientes. A continuación podemos hablar de algunos ejemplos de acuerdo al artículo 7, literal 11. Los derechos concedidos bajo una ley retroactiva, bajo una nueva ley, se considera fallida si no se realiza dentro de cierto plazo. Subsistirá por el tiempo que hubiere señalado la ley precedente, al menos que se extendiera el plazo fijado por lo posterior, contando desde la fecha en que esta principie a regir, es decir, pues en tal caso, si dentro de él no cumpliere la condición, se mirará como fallida. Según el artículo 18, en todo contrato se considerarán incorporadas las leyes vigentes del tiempo en su celebración. Hasta aquí mi exposición. A continuación, Lisette Pozo con el principio de irretroactividad. El principio de irretroactividad de la ley nació en el derecho canónico y surgió el entendimiento de que una ley solo puede seguir el futuro de los pueblos y por lo tanto jamás podrá establecer consecuencias jurídicas a actos, hechos o situaciones que ya hayan ocurrido. Este principio es el sustento lógico de la seguridad jurídica, que garantiza certeza y confianza a los ciudadanos frente a sus relaciones con los demás y con el Estado, y produce certidumbre sobre el cumplimiento y realización de los derechos y obligaciones atenientes a esas relaciones. De ello deviene el fundamento que rige todos los sistemas normativos en los estados de derecho, como regla de carácter general
que la ley no es retroactiva y solo regula hechos posteriores a su sanción. Es decir, trata de impedir que las normas tengan efecto hacia atrás en el tiempo, así como asegura que tales efectos comiencen en el momento de su entrada en vigor con la finalidad de dotar al ordenamiento jurídico de seguridad. Esa ley se prohibía viajar a Colombia y entra en vigor una nueva ley vigente en el 2021 que habilita poder viajar a Colombia y que ya no es penado. Entonces, ahí aplicaría la excepción del principio de retroactividad, en el cual se podría decir que como ya no es penado por la nueva ley, se podría usar esto para poder salir libre de alguna acusación hecha en contra de algún acusado. Unos pocos ejemplos de las excepciones se observarán en el artículo 7, en el cual detallan 23 reglas. En particular, la primera y la segunda son las leyes que establecieren para la adquisición de un estado civil condiciones diferentes de la que prescribe una ley anterior y prevalecerá sobre esta desde la fecha que comienza a regir. El estado civil adquirido conforme a una ley vigente en la fecha de su constitución subsistirá aunque dicha ley deje de regir, pero las obligaciones y derechos inherentes a él se subordinarán a la ley posterior. Ahora constituyan nuevos derechos o obligaciones o modifica de los antiguos. En consecuencia, la subordinación o dependencia entre cónyuges, padres e hijos, guardadores, pupilos, etc., se sujetará a la nueva ley desde que principie a regir sin perjuicio del efecto de los actos válidamente ejecutados bajo el imperio de una ley anterior, entre muchas otras excepciones específicas. El principio de retroactividad, las excepciones del principio de retroactividad en esta regla se pueden ver en la última parte en la que dice que sin perjuicio del efecto de los actos válidamente ejecutados bajo el imperio de una ley anterior, se podrá obrar. O sea, como el ejemplo que di, no habrá perjuicio bajo el imperio de una ley anterior si es que se comete una ley nueva. Entre muchos otros casos específicos que están en el artículo 7 del Código Civil ecuatoriano. Gracias. A continuación tenemos la intervención del compañero Franklin Quimburgo, principio de territorialidad. Buenas noches con todos, buenas noches, licenciado. Me ha tocado el principio de territorialidad. ¿A qué se denomina territorio según la Constitución? El artículo 4 nos dice, el territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de dimensiones naturales, especiales y culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos ancestrales. Este territorio comprende el espacio continental y marítimo, las islas adyacentes, el mar territorial, el archipiélago de Galápagos, la plataforma submarina, el subsuelo y el espacio subyacente. El ámbito jurisdicción de un estado comprende el territorio superficial, el subsuelo, el espacio aéreo y el mar territorial. ¿Qué es el principio de territorialidad? Se lo define al principio de territorialidad el vincular al lugar de los hechos y asigna en consecuencia a cualquier estado sobre todos el acto cometido en el territorio sobre el que se ejerce su soberanía. Este principio hace referencia al criterio de conexión de una norma con un territorio. Se entiende que una norma aprobada en un territorio tiene eficacia en el mismo. El territorio es un elemento indispensable para la existencia de un Estado. No hay Estado sin territorio. El Estado es una organización esencial territorial. Todas sus manifestaciones, soberanía, poder político, ley nacional, están refrendadas al territorio. Podemos citar unos ejemplos de espacios jurídicos ficticios como son Alemania-Berlín, Bolivia-La Paz, Brasil-Brasilia, Rusia-Moscú, Venezuela-Caracas. ¿Cuándo es aplicable el principio de territorialidad? Según el COIP, capítulo 5, artículo 14. El ámbito espacial de aplicación
Las normas de este código se aplican a toda infracción cometida dentro del territorio nacional. 2. Las infracciones cometidas fuera del territorio ecuatoriano, según los siguientes casos. A. Cuando la infracción produzca efectos en el Estado o en lugares sometidos a su jurisdicción. Cuando la infracción penal es cometida en el extranjero contra una o varias personas ecuatorianas y no ha sido juzgada en el país donde se la cometió. Cuando la infracción penal es cometida por las o los servidores públicos mientras desempeñen sus funciones o gestiones oficiales. Cuando la infracción penal afecte bienes jurídicos protegidos por derecho internacional a través de instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, siempre que no se hayan iniciado su juzgamiento en otra jurisdicción. Las infracciones cometidas a bordo de naves o aeronaves militares o mercantes de bandera o matrícula ecuatoriana. 4. Las infracciones cometidas por los servidores de las Fuerzas Armadas en el extranjero sobre la base del principio de reciprocidad. Podemos citar un ejemplo sobre el derecho del principio de territorialidad, la crisis de rehenes en Irán en 1979. Estudiantes iraníes tomaron como rehenes por 44 días a funcionarios de Estados Unidos. Si bien el 20 de noviembre de 1979 los estudiantes liberaron a 13 rehenes, el 7 de abril de 1980 se rompió relaciones diplomáticas con Irán, no restablecidas hasta hoy, e impuso un embargo comercial excluida de vía diplomática. Estados Unidos decidió tomar medidas drásticas y organizó ese mismo mes una operación de rescate. Este ejemplo podemos citar en una película llamada Argo. Eso es todo lo que podemos decir en cuanto a nuestra exposición. Se daría por En conclusión, el presente trabajo terminado de mi parte. de la aplicación y conflictos del derecho en el tiempo y en el espacio desde los puntos de vista del Código Civil y Penal, doctrina normativa, jurisprudencia, incluyendo la ley en el tiempo y en el espacio o de obligatoriedad de la ley, derecho adquirido, situación consolidada, vigencia y eficacia de las normas jurídicas, conflictos de las leyes en el tiempo y otros. Hasta aquí nuestra intervención. Gracias, Grupo 5.